Hola, soy Jessica Cortés y los invito a platicar conmigo sobre los líderes del futuro. Bienvenidos líderes del futuro, qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy tenemos una invitada especial, Jessica Cortés, una líder del futuro que está dispuesta a compartir, gracias a su mente y su corazón, toda su experiencia sobre de dónde viene y para dónde vamos. Bienvenida Jessica, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Tuyo. Es un placer estar contigo y con todas las personas que nos están viendo. Jess, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo fue entrar al mundo del liderazgo, cómo pusiste tus pies en este gran reto de ser un líder. Ok, pues bueno, la verdad es que la experiencia fue a través de proyectos globales. Siempre mi experiencia ha sido con empresas globales y estar trabajando a nivel global con diferentes personas de diferentes países, entender la parte cultural, te hace realmente entender y tener otra perspectiva de cada uno. Uno de los principales, retos que tuve fue trabajar con un proyecto global con alemanes, donde no solo era entender la organización y el eficientar los procesos, sino también el poder entender la parte humana, ¿no? Esa es una de las partes importantes de este tipo de trabajos y donde obviamente para alcanzar un objetivo o alcanzar alguna meta en general es entender que estás trabajando con humanos y entender las necesidades de cada uno, que todos son totalmente diferentes y que eso te lleva realmente a un camino de poder alcanzar ese objetivo y así tener éxito en cada uno de ellos. Jess, y cuando empezaste a trabajar con estas personas internacionales de otras culturas, ¿qué fue el descubrimiento humano que tuviste que hacer para dar ese paso hacia adelante? Creo que una de las cosas fue entender que realmente tenemos muchos clichés, ¿no? O sea, realmente tenemos diferentes conocimientos de diferentes culturas, pero son clichés. Al final, entender y trabajar con cada uno de ellos te da la pauta a que no solo son personas a lo mejor robotizadas, no es lo que te están diciendo, sino que son también humanos, ¿no? Y que tenemos necesidades y que te va llevando a trabajar de diferentes maneras, a lo mejor con un poco más de empatía en cada uno de ellos, pero también con un objetivo o un fin común, ¿no? Que a veces es muy difícil tener un fin común en este tipo de proyectos globales, porque todos van pensando en cada uno de sus países y en cómo puedes mejorar, pero al final entiendes que estás para un bien común. Jess, al final uno termina como trayendo lo que uno trae por dentro al rol del líder, ¿no? ¿Qué valores han guiado tu liderazgo en estos roles globales? En general, bueno, mis valores realmente son la parte de la empatía, es entender las necesidades del otro, es saber qué es lo que requieren en el día a día, es saber ponerse en sus zapatos, algo que a veces creo que hemos olvidado un poco, y también la parte de la honestidad y la congruencia, es decir, lo que yo hago es lo que también voy a decir y viceversa, ¿no? Si no haces lo que tú estás diciendo, es muy difícil que como líder tus equipos o las personas a tu alrededor crean lo que estás haciendo o lo que vas a generar para futuro. Muy cierto esto que dices. En las compañías corporativas con grandes metas globales siempre existen diferentes agendas, todas alineadas para pegarle al gran objetivo global, pero pasa eso, ¿no? La gente dice una cosa y termina haciendo otra. Como líderes, ¿cómo nos enfrentamos a ese manejo quizás un poco político? Sí, de hecho es realmente un reto que vas a llevar diario. Va mucho también en la parte de las creencias de las generaciones. Creo que hay un tema muy generacional actualmente en las compañías, donde tenemos a los boomers conviviendo con la generación Z y donde los principios y los valores a veces son un poco diferentes y cada quien a veces tiene cierto tipo de necesidades, ¿no? Entonces, siempre es buscar un punto medio, un bien común, pero también lo más importante es cuando las compañías están alineadas a ciertos valores, donde justo muchos de los valores es tienes que hacer lo que dices y tienes que comportarte con cierta ética. Entonces eso también te ayuda o genera que las personas con las que estás trabajando tengan que hacer lo que están diciendo. Me encanta esto que estás diciendo. Entonces, como líderes, para poder solucionar que las generaciones que están en la fuerza laboral trabajen juntas, podemos usar los valores de la compañía para alinearlos a todos. Me encanta esto. ¿Cómo uno como líder le da esa guía a su equipo? Es claramente trabajar diario con ellos, es generar un engagement hacia la compañía a través de talleres, a través de actividades que tenemos normalmente con PNC y también este tipo de actividades que tienes en tu equipo, como por ejemplo los recaps semanales,
que ayudas al equipo a que vean realmente el objetivo y el enfoque que tienen en sus actividades y cuál es el impacto que están teniendo, que si no vives a través de esos valores, empiezas a tener problemas y estos engranes que tenemos en el día a día dejan de funcionar correctamente y cómo a veces tiene un impacto negativo no solo en la persona, ¿no? Sino también en el ambiente laboral que estás creando con tu equipo. Total. Y entonces, si uno además de estar guiando todo esto, pues uno hace pruebas, toma riesgos, guía al equipo, uno comete errores, ¿hay errores que tú sientes que te han ayudado a ser un mejor líder? Claro, y creo que uno de los principales errores cuando vives en un ambiente globalizado donde 24/7 estás cambiando es el buscar el perfeccionismo, en donde tratas de que cada una de las cosas sea como A, B, C, D, pero al final el mismo ambiente global te enseña que no puedes hacerlo A, B, C, D, sino que va a cambiar y tienes que estar cambiando entre prueba y error y que es parte del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje constante que vas a tener y que al final eso te lleva a mejorar realmente, a tener un crecimiento y que el impacto en tus proyectos sí sean con éxito y no solamente se queden a través de un perfeccionismo. Entonces, el buscar ese perfeccionismo a veces genera en los equipos demasiado estrés, un ambiente negativo y pues obviamente haces en lugar de algo bueno, haces lo contrario, ¿no? Entonces, es uno de los errores que aprendí, que no hay perfeccionismo en este mundo y que tienes que aprender de diferentes maneras a llevarlo y a llegar al éxito. Claro que alcanzar el éxito es lo que uno tiene que lograr como líder, ¿no? Pero es ese reto entre ya no lo tengo que hacer yo, tengo que hacer que mi equipo lo pueda hacer. Entonces, desarrollar estos talentos se vuelve parte vital de ser un buen líder. ¿Cuál es tu secreto para que las personas que están en tu equipo crezcan? Una de las cosas para fomentar este crecimiento es sin duda el prepararlos, ¿no? El prepararlos no solo para sus actividades diarias, sino prepararlos hacia un enfoque a futuro, donde realmente tienen que entender o comprender que a veces los cursos o los talleres que se les llegan a dar son un enfoque tecnológico que al final de cuentas los va a ayudar a mejorar o eficientar sus procesos. Y la otra también es llevarlos a este tipo de experiencias críticas, donde son experiencias enriquecedoras hacia ellos, donde van aprendiendo a través de la práctica, porque algo donde realmente se ha demostrado que aprenden es a través de la práctica y donde empiezas a delegar sabiendo que ya tienen este tipo de conocimientos y empiezas a crear estos nuevos líderes. Bueno, ¿y cómo desarrolla uno ese ojo crítico para saber si la persona está lista para que le delegue 100% las tareas? Creo que es vital cuando te das cuenta que sus actividades o sus roles diarios los están haciendo más allá del común, por así decirlo, pero también cuando ellos tienen mucho esta parte de escucha activa hacia sus compañeros, ¿no? Hacia donde entienden las necesidades del otro, porque solo así, cuando empiezan a escuchar las necesidades del otro, sabes que puedes delegarle actividades de liderazgo, porque sabes que no solo van a ver por ellos mismos, sino que van a ver por todo su equipo y saben que al final es un bien común, no solo es el bien de ellos, ¿no? Entonces esa es como la parte en la que tú empiezas a observar que puedes realmente delegar hacia ellos. Abren sus alas para cubrir a los demás. Ahí. Así es lo más importante. Me encanta. Ok, pero cuando a uno le ponen el título de líder, que no siempre es un título, a veces Sí. es más te dan la responsabilidad y quedas con personas a cargo y con proyectos a cargo, uno al principio tiene esta duda de voy bien, no sé, pero eventualmente uno dice estoy listo, estoy creando las cosas, estoy cumpliendo, tengo que ponerle un sello personal a lo que estoy haciendo. ¿Cómo como líder uno tiene que desarrollar un sello personal, un diferencial único para el estilo de liderazgo que uno tiene? Entender que estamos en un mundo donde a veces las redes sociales nos comen, donde a veces no escuchamos, donde a veces perdemos el detalle, creo que lo más importante es liderar a través también de la escucha activa y de la empatía, donde vas entendiendo realmente las necesidades de tu equipo, donde prestas atención o foco a ese tipo de detalles, porque a veces las personas se acercan y te buscan con una necesidad, pero después cuando los escuchas realmente empiezas a detectar que eso no era su problema, ¿sabes? Que va más allá de eso, que hay un trasfondo y entonces el fomentar mucho esta parte de escucha activa, el llevarlos hacia ese camino, el cómo guiarlos realmente hace un diferencial, porque al final entiendes
que son humanos y que están creciendo de diferentes perspectivas, que quieren diferentes cosas y que entonces ahí los empiezas a desarrollar de acuerdo a sus necesidades y entendiendo que son personas únicas, ¿no? Entonces, esa es la parte de cómo creas un diferencial al resto de las personas, ¿no? A veces creo que hay líderes que nos ven como un número más o hay líderes que se van a solamente querer ser parte de una compañía, pero que no buscan una interrelación contigo, ¿no? Al final de cuentas estamos 8 horas, 5 días en la semana, entonces es importante realmente escucharlos y entenderlos y solamente así puedes redirigirlos hacia el objetivo que necesitas, pero también sin perder de vista que son personas que también necesitan desarrollarse. Es parte de dejar de ser un jefe y empezar a ser un líder. Exacto. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener muy claras como líderes es que lo que nos trajo hasta aquí no es lo que nos va a llevar hacia el futuro. Y por eso, ante una era tan importante como la era cognitiva, donde la inteligencia artificial está empezando a hacer grandes cosas para nuestros procesos, pues necesitamos empezar a entender qué está pasando. Y ¿cuál es el impacto que tú has visto que tiene la inteligencia artificial en tu industria? Bueno, en la industria del entretenimiento y del servicio al cliente es un impacto muy grande, sobre todo porque puedes eficientar procesos a través de esta inteligencia artificial, donde puedes hacer más cosas con menos, pero también donde debes de entender que la parte humana es esencial para poder dar ese servicio, porque finalmente estás atendiendo a personas del otro lado, ya sea a través de un monitor, a través de una llamada, estás atendiendo a personas. Entonces debes de entender que sí vivimos en el mundo globalizado, donde es mejor hacer las cosas más rápido a través de mejores procesos, donde a lo mejor un reporte te puede tomar menos tiempo, pero que al final la clave de todo esto es también cómo lo recibe, ¿no? Cómo es la parte humana de ese servicio y cómo detrás de eso hay un humano también que va a entender tus necesidades reales. Entonces es como ponerse en darse cuenta que a pesar de que hay mucha tecnología, se trata de volvernos más humanos. Exacto, es correcto. Entonces, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar como líderes para liderar en un mundo así? Una de ellas es la autogestión, sin duda, porque entiendes que aunque estés siempre bajo presión, tienes que tener la claridad siempre hacia dónde vas, hacia dónde estamos trabajando y qué es lo que necesitas, pero también llevar hacia una proactividad constante, donde tienes que estar aprendiendo todos los días algo nuevo, donde tienes que implementar o gestionar algo que a lo mejor desconocías y que ese miedo a lo desconocido te puede llevar a algo totalmente nuevo y a lo mejor hasta algo mucho mejor. Otra de las cosas creo que también es lo más importante, sigue siendo esta parte a lo mejor de la honestidad y la ética, ¿no? Porque a veces buscamos hacer los procesos más rápidos en esta inteligencia artificial, pero hasta dónde es tan ético y hasta dónde nos lleva, ¿no? O sea, que es lo más importante es siempre bajo una estructura de ese valor. Y por último, creo que totalmente es la empatía. Siempre hay que tratar de ponerse los zapatos del otro y sobre todo cuando estás en esta parte global es cómo entiendes la cultura de otros. Ya ahora es no solo entender a tus peers o a tus compañeros, sino cómo entiendes a tu peer que está en otra parte del mundo y que debes de entender su necesidad, que puede ser para ti una necesidad no tan importante o no tan básica, pero para ellos lo es, ¿no? Entonces es entender esa parte cultural que vas llevando con cada uno de ellos. Entonces, más globalizado es el mundo, más tenemos que acercarnos a la parte humana. Así es. Mencionabas ahorita la autogestión, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a un momento de su vida donde uno dice, soy responsable de lo que yo tengo que hacer, cuando uno llega en un momento de su vida en el que uno tiene que decir, soy responsable de lo que yo tengo que hacer, ¿cómo haces para compartirle esa pasión del autodesarrollo a tu equipo? ¿Cómo desarrollas a los miembros de tu equipo? Lo más importante y lo más vital en este mundo es, actualmente ya no compites con una persona en tu mismo país, actualmente compites con personas de otros países donde tienes que expandir tus conocimientos, no solo conocimientos a lo mejor básicos generales, sino a veces son de idiomas, son de otros sistemas. Entonces es el desarrollo constante a través de cursos, de talleres, de workshops y también cómo los desarrollas con este tipo de personas para que entiendan o tengan esta perspectiva global. Y la otra es cómo los llevas poco a poco al camino de entender que la inteligencia artificial está con nosotros o va a vivir con nosotros en el día a día y que todo el proceso de autogestión tiene que llevar esta parte de proactividad, donde ellos tengan que entender
que todas las herramientas que están aprendiendo no solo son para ahorita, ¿no? Son para un futuro y para que realmente tengan las bases de poder competir con cualquier persona en el mundo. Claro, esas diferencias culturales hay que tomarlas en cuenta cuando estás liderando los equipos para su desarrollo. ¿Ves? Tengo esta duda de tu experiencia. ¿Has visto diferencias entre los diferentes tipos de culturas que se dan a nivel de servicio al cliente no sé, Europa, Latinoamérica, México incluso? Sí, de hecho creo que las necesidades a veces varían un poquito, pero a veces van enfocadas mucho a un tema de un sentido común, ¿no? A veces un poco de esa parte donde a quién estás trabajando, a quién le das ese servicio. A veces buscan mucho eficientar procesos y a veces perdemos un poco la parte de que son personas. Entonces regresamos a ese punto donde todos buscamos el bien común de dar un servicio final hacia las personas. Esa es una de las cosas que he encontrado como similitud, pero también he encontrado el opuesto, ¿no? Donde a lo mejor me ha tocado culturas donde están muy enfocadas 100% al trabajo, donde para ellos no le importa cómo me contestes, dejan de lado esa parte, solo quieren un servicio, y donde a lo mejor en otras culturas están logrando llegar realmente a un servicio humano. Por ejemplo, Europa creo que es uno de los países donde justo no buscaban esa parte humana y la quitaron totalmente, estaban muy enfocados a ser mejores, a eficientar procesos, pero de repente se dieron cuenta que eso no era lo importante. Entonces están empezando a regresar mucho a esa parte humana y de cómo dar un servicio real a un customer service, donde hay un customer care, y cómo a veces empiezan justo algo muy importante es cómo ven hacia México para poder permear ese tipo de buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, en los globales, una diferencia que hemos notado es que India es muy bueno en muchas cosas, son muy rápidos, pero la parte del servicio, la atención es totalmente opuesta. Entonces, por eso muchas de las industrias se vienen el customer service directo a México y dejan a India solamente para la parte tecnológica. Me encanta. Utilizar diferentes superpoderes de diferentes culturas para obtener lo mejor de cada una. Muy interesante. Así es. Uno de los fenómenos globales que uno ve cuando está trabajando con culturas ya sabes, expandidas por todo el mundo, es que las herramientas empiezan a volver las mismas. Utilizamos lo mismo aquí, utilizamos lo mismo allá, y ahora que inteligencia artificial se está volviendo parte, ya sabes, de los sistemas operativos de nuestros computadores, de la forma en la que hablamos con nuestro celular, se está volviendo como un nuevo nivel de inteligencia artificial. ¿Tú crees que ante ese tipo de situaciones los líderes tenemos que, en un ambiente cognitivo, crear un diferencial para lo que hacemos, para la forma en la que nuestro equipo trabaja? Sí, claro, y creo que una de las cosas importantes en este diferencial cuando tenemos este tipo de herramientas, porque al final, como dices, puede ser que el mismo sistema lo usen en cualquier otro país, pero la diferencia que estás haciendo, creando desde acá, es cómo lo contestas, cómo lo usas realmente, cuál es el objetivo final y cuál es la parte de esta parte humana que estás haciendo, ¿no? Entonces, es cómo cambias esa parte y cómo desarrollas más bien a las personas en un tema mucho más enfocado al customer care, a esta parte mucho más empática, esta parte mucho más de escucha activa, y donde tienes que empezar a apostar ya no tanto por un desarrollo de una inteligencia artificial o de un sistema, sino cómo desarrollas esta sensibilidad, ¿no? Creo que hay algo que se ha perdido a través de las generaciones. Vemos dos generaciones a veces opuestas, donde se van mucho por el tema de quiero un sistema o desarrollar un sistema, el mejor sistema, y el otro se va demasiado a la autocompasión, ¿no? Como no, pobre persona, tenemos que darle el servicio, pero más bien cómo encuentras ese punto medio para poder realmente dar este customer care y poder ser ese diferenciador a nivel mundial. Ok, entonces es un entorno global donde las plataformas están allá afuera, hay equipos que tienes que desarrollar, hay miles de retos, pero hay que ganar. ¿Cuál es tu visión para ganar en una era cognitiva? En la era cognitiva, realmente para poder ganar, ser ese diferenciador, es 100% preparar a las personas, prepararnos hacia el futuro, entendiendo que esto llegó para quedarse, donde la tecnología va a ser nuestro amigo incondicional en el día a día y donde tenemos que entender que es algo que vamos a vivir en el cambio, algo que nos va a ayudar a mejorar a lo mejor hasta la calidad de vida, y el que no debemos de resistirnos, debemos de tener esta adaptabilidad al cambio, donde siempre vamos a estar viviendo con un cambio constante y donde tenemos que entender sobre todo que es para nuestro bien, pero también donde tenemos que desarrollar mucho esta parte mucho más sensible hacia las personas, sensibilizar a todos los equipos,
de cuál es el objetivo final y donde vives en una parte donde tenemos que empezar una parte humana. Ya llegamos al punto donde la inteligencia nos va a ayudar a solucionar muchos problemas, a eficientar procesos, a mejorar cosas, pero donde ahora tienes que desarrollar esta parte humana y esta parte a veces hasta de sentido un poco común y un poco del cómo vemos el mundo, pero con los ojos de otros. Bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como líder para aprender a ver a través de los ojos de los demás? Como líder, lo más importante es cómo vas entendiendo a tu equipo, cómo entiendes realmente las necesidades de cada persona y el entender las necesidades te empieza a llevar un camino de ponerte en los zapatos del otro. Entiendes cuál es la necesidad real de cada persona, pero sobre todo aceptas esta diversidad con la que vivimos en el día a día, que ya somos totalmente diferentes, somos únicos y que al final de cuentas vivimos entre tantas generaciones que siempre nos van a aportar algo diferente, ¿no? Entonces esa es la parte en la que tú empiezas a desarrollar a los equipos y que empiezas a llevarlos sobre todo a que entiendan que lo que una persona te puede dar es totalmente a la otra y que al final de cuentas siempre va a ser un crecimiento o una ayuda constante y que debes de tomar siempre lo mejor de cada uno porque todos somos totalmente diferentes, todos tenemos esta parte de diversidad y también cómo tienes esta inclusión hacia lo que estamos viviendo con cada una de las generaciones. ¡Wow! Entonces, mucho tiempo gracias a la inteligencia artificial para podernos dedicar a hacer crecer a nuestro equipo, diversidad, inclusión y sobre todo mucha empatía y una gran invitada que nos acompañó hoy. Jessica Cortés, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, tuyo y a todo el equipo. Mil gracias a Jessica y mil gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense conectados porque tenemos más conversaciones con los líderes del futuro.